No sé si te habías dado cuenta, pero el tiempo pasa muy deprisa y que finalmente lo único que tenemos es tiempo. Es como un polvo de oro que se va desparramando entre los dedos inexorablemente y cada año que pasa nos damos más cuenta de lo importante que es invertir el tiempo en las cosas que verdaderamente nos resultan importantes. Puedes tener una aspiración, una intención vital, pero si no llevas a cabo aquellas acciones que son necesarias para desarrollar eso que estás llamado a hacer o eso que necesitas o que simplemente quieres hacer, entonces no será posible emplear ese tiempo de vida en esas cosas que quieres desarrollar. Hay un doble problema, teniendo en cuenta de nuestra naturaleza también automática, animal. Uno, cómo desarrollar hábitos que estén en consonancia con esa intención de vida, teniendo en cuenta que hay algo que Haberman definió como resistencia o fricción límbica, que básicamente tiene que ver con dos cosas, con la ansiedad, cuando aquello que quiero hacer rebasa o percibo que rebasa mis límites. Por ejemplo, si quiero hacer una tarea o quiero generar un hábito verdaderamente importante para mí, pero lo percibo como muy complejo, entonces me crea ansiedad y es muy probable que ante la ansiedad uno procrastine, es decir, haga otras cosas. Y dos, la pereza. La fricción límbica tiene que ver también con la pereza, que es una especie de tedio interno, de inacción o inercia a la comodidad, en vez de dar pasos hacia un territorio que, bueno, necesita de aprendizaje, necesita de esfuerzo, necesita simplemente de cambiar de circunstancias o de habilidades. El segundo gran problema es cómo desarticular aquellos hábitos o aquellas acciones que no están en consonancia con nuestro sentido vital o que simplemente son poco saludables o que nos quitan energía para otras cosas. Es un doble problema que voy a intentar dilucidar, reflexionar y que ojalá que también entres dentro de este juego de la reflexión, no solamente desde un punto de vista intelectual, sino también vivencial. Es decir, que llevando a la práctica algunas de las cosas que aprendas aquí o algunas de las cosas que tú ya has aprendido, puedas dar cuenta de si el mapa, las hipótesis y el territorio tienen algo que ver o no. Hay un estudio muy interesante, muy gracioso, que muestra algo que nos pasa generalmente. El estudio trata de medir cómo perciben los alumnos de doctorado antes de comenzar el doctorado el tiempo y el esfuerzo que les va a requerir tal epopeya. Y lo que se encuentra es que un 90% subestima el tiempo. Pero no solamente eso, sino que subestima el tiempo en menos de la mitad de lo que verdaderamente después les cuesta hacer todo el trayecto de doctorado. Y normalmente nos pasa eso. Somos, o el cerebro es bastante bueno, en predecir cuestiones cuando el marco temporal es pequeño. Pero no es tan bueno cuando intenta predecir cuestiones donde el marco temporal es muy grande. Y generalmente muchas de las acciones, de los hábitos que queremos desarrollar, están dentro de un marco temporal muy grande. Este soy yo en la imagen, imaginando alcanzar algún tipo de objetivo. Por ejemplo, comenzar a practicar mindfulness durante 40 minutos al día. O intentar hacer ejercicio físico 4 veces a la semana. Lo que sea. Te he puesto un ejemplo muy concreto, pero en realidad puede ser cualquier tipo de ejemplo. Incluso podría ser que esto sea aplicable también a la forma de pensar, pero esto es otro tema.
Yo creo, cuando comienzo un camino, que en menos de 2 meses estaré en la cima de la montaña, alcanzaré los objetivos. Por ejemplo, si mi objetivo es relajarme por la noche porque me despierto a las 3 de la mañana sin poder conciliar el sueño y por eso he empezado a hacer mindfulness, pues creo que en 2 meses o 1 mes y medio, pues más o menos lo podré conseguir. Pero luego empieza la realidad. Al cabo de 2 meses, una vez que ha empezado el tiempo cero, el tiempo en el que uno arranca, se da cuenta de que lo que consigo en relación a lo que quería conseguir y a lo que pronosticaba conseguir en un tiempo, hipotéticamente, de 2 meses, es mucho menor. Y que el camino además es abrupto, tiene subidas, tiene bajadas, parece que uno va hacia detrás, que curva hacia la izquierda o curva hacia la derecha, ¿no? Pues bien, bienvenidos al territorio. El territorio es complejo. Y en esta situación, lo más probable, por algo que vamos a discutir en este vídeo, es que uno abandone. Porque el refuerzo, el premio que gana por el hecho de haber iniciado un esfuerzo no le parece lo suficientemente grande como para que el esfuerzo le merezca la pena. Pero si sigue caminando, si de alguna manera esta persona tiene ciertas habilidades que también desempaquetaremos a lo largo de este vídeo, puede ser que siga caminando y al cabo de 8 meses, pongamos por caso, va dando cuenta de pequeños cambios marginales que se van acumulando. La acumulación poco a poco de cambios pequeños día tras día da finalmente como resultado una consecución del logro, a lo mejor a los 18 meses, no a los 2 meses que uno tenía pronosticado. Pero el caso es que, además, normalmente cuando uno inicia un camino y lo sigue y persiste y ha generado el arte de poder permanecer en esa intención, los resultados normalmente sorprenden. Son mayores o cualitativamente diferentes a lo que uno imaginaba. Hay una frase atribuida al Buda que dice: gota a gota se llena la olla de agua. Y este es un esquema muy importante de entender en la consecución de cualquier logro. Importan los pequeños cambios marginales. Por lo tanto, si uno es capaz de dar cuenta, de percibir pequeños cambios a lo largo del día y de alguna forma mantener también un objetivo a larga distancia, pero que no coarte esos pequeños pasos, es más probable que llegue a conseguir aquello que se ha propuesto. Vamos a definir un poquito más el problema, acudiendo a un buen artículo de revisión que se publicó en el 2016 y en el que proponen que los objetivos y los hábitos están constantemente en interacción. El hábito es toda aquella acción que no requiere de una monitorización ejecutiva. Es decir, como veíamos en los vídeos anteriores, hay paquetitos de información en los ganglios basales, en el estriado dorsal específicamente, que se activan y no es necesario gastar mucha energía activando zonas prefrontales para iniciar esa acción. Eso es hábito. Hay hábitos que nos ayudan a conseguir aquello que queremos, con lo cual estarían en sintonía con nuestros propios objetivos, y hábitos que son todo lo contrario, que frenan, nuestras aspiraciones. Hay una interacción que los autores representan en este esquema. El sistema de objetivos, que es la intencionalidad o también la aspiración, normalmente nos exponen a las señales de contexto, ponen ellos, una terminología demasiado técnica quizás, nos exponen a las circunstancias que nos harían desarrollar hábitos. Por ejemplo, si quieres iniciar ejercicio físico en tu vida porque crees que es importante para ti, entonces a lo mejor tu sistema de objetivos te lleva a hablar con personas que ya lo están haciendo. Eso de alguna manera te pone en el contexto.
o probar una clase en un gimnasio cercano a tu casa. Es decir, que el sistema de objetivos te expone a la circunstancia por la que se podría dar en un momento futuro una generación de hábitos. Si la exposición es constante, si, por ejemplo, no solamente te apuntas a una clase, sino a muchas clases durante 2 meses, entonces esa exposición constante puede ser que genere una memoria automatizada, que finalmente te lleve a una respuesta habitual, que pongamos por caso el 19º día que vas a las clases, ya no te cueste tanto, incluso genere antes de ir un reward, una recompensa dopamínica. Es decir, la dopamina básicamente es una molécula que está ligada con la motivación. Y cuando generamos dopamina antes de ir, por ejemplo, a hacer ejercicio, nos anticipa, digamos, al premio que vamos a tener por el hecho de ir a hacer ejercicio. Nos vamos a sentir mejor después, nos vamos a sentir más motivados después, vamos a tener más energía, más foco, etcétera, etcétera. Pues bien, eso, si todo va bien, sucede al cabo de un cierto tiempo cuando el sistema de objetivos te expone efectivamente y reiteradamente a las circunstancias que devienen finalmente en un hábito. Pero también hay otro tipo de interacciones. Por ejemplo, el sistema de objetivos y la respuesta habitual. Inhibición o activación. Esto realmente ya lo hemos visto. Si un hábito que se genera automáticamente está sintonizado con el objetivo que quieres alcanzar, entonces el sistema de objetivos va a intentar activar ese hábito. Y al contrario, en el mejor de los casos, si un hábito va en contra de aquello que quieres para tu vida, en principio el sistema de objetivos puede hacer que se inhiba o que inicie una serie de pasos para, digamos, conseguir una inhibición. Si, por ejemplo, quieres escribir todos los días por la mañana 45 minutos porque para ti escribir es algo importante, a lo mejor antes, por la noche, antes de acostarte, en vez de ver noticias o cualquier otra cosa en el móvil, apagas el móvil. Eso es una inhibición de un hábito que a lo mejor ya tenías adquirido, pero es una inhibición que viene porque tu sistema de objetivos sabe que si te quedas hasta tarde, por la mañana no te vas a poder levantar para poder escribir. Y también hay una interferencia, esto es muy interesante y pasa normalmente desapercibido. Las respuestas habituales, es decir, nuestros hábitos, también modelan nuestro sistema de objetivos. Esto de alguna forma ya se decía en la filosofía grecorromana, sobre todo en la romana. Los estoicos proponían que todas las acciones que vamos llevando a cabo todos los días modelan el carácter, ¿no? Modelan la forma que tengo de actuar y no solamente eso, sino también mis propios objetivos y mi forma de ver la vida. Entonces, por eso es tan importante el llevar toda la conciencia posible a estos sistemas que son muy básicos, pero que están por detrás de nuestro comportamiento, de nuestra forma de ver el mundo y también de nuestra felicidad. En este vídeo tomaremos una perspectiva práctica, pragmática, es decir, intentaremos enumerar algunos de los métodos más efectivos para hackear el cerebro, utilizando una de las expresiones que utiliza en su libro Jason Brewer. ¿Hackear el cerebro para qué? Para generar hábitos, es decir, esas acciones que no necesitan de todas esas componentes cerebrales relacionadas con la ejecución y que de esa manera nos faciliten la consecución de los objetivos. He clasificado en base a 3 categorías: State, Skill y System. Lo he puesto en inglés porque de esa manera las 3 empiezan por S. Y es un sistema de clasificación de herramientas, consejos, métodos que de alguna forma han mostrado ser útiles
y los he recogido de la bibliografía, también todos ellos verdaderamente los he probado, o también hay parte que forma parte del sentido común, yo creo, y también de mi propia experiencia, sobre todo en el campo de la meditación. Vamos a empezar por state. State se refiere al estado del cuerpo y al estado de la mente. Los hábitos normalmente se activan no tanto por un elemento externo, sino más bien por la reacción interna que el cuerpo tiene. Dicho de otra manera, el hábito está ligado al estado corporal. Entonces, por eso es mucho más fácil desarrollar hábitos no saludables, por ejemplo, comprar compulsivamente en Internet cuando uno está cansado. Las compras por la noche tienen un pico en comparación a las compras por el día. También cuando intentamos generar un hábito positivo nuevo para nosotros, es más normal que tengamos más probabilidades de llevarlo a cabo cuando lo hacemos en un estado energético alto. Por la mañana uno se levanta con más concentración de dopamina. La dopamina es precursora también de la norepinefrina y básicamente lo que causa es una activación de la conducta en la consecución de los logros. Es mucho más fácil que aquellas tareas complicadas que se presentan ante ti como complejas o que requieren un reto, las hagas cuando tienes una energía corporal adecuada. Y al contrario, si uno intenta hacer una nueva tarea que es complicada cuando es por la tarde y ya no hay tanta concentración de dopamina, normalmente hay menos probabilidades de que llegues a conseguirlo. Obviamente hay personas, que no son muchas, que tienen alterado este ritmo y que por la mañana se sienten más cansadas y por la tarde con más motivación. Pero no es lo común, digamos, lo más común es que por la mañana uno se levante con mucha más motivación y luego vaya cambiando su estado. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de regular nuestro propio estado corporal y nuestro estado mental, entonces tendremos más probabilidad de generar hábitos saludables y también de predecir cuando nos estamos sintiendo con poca energía o con un estado alterado emocionalmente, de predecir si vamos a generar hábitos que no son buenos para nosotros. En este sistema, en esta categoría llamada estado, podríamos hablar de cómo desarrollar habilidades para regular nuestro cuerpo y nuestra mente. Por un lado, algo que vamos a hacer muy intensivamente en este programa es todas aquellas formas, prácticas, meditaciones que nos permitan aumentar nuestra interocepción. Porque lo que me encuentro es que muchas personas no son capaces de dar cuenta si se sienten con energía o no. Incluso no se dan cuenta de sus propios estados emocionales. Entonces, lo primero es desarrollar un fuerte sentido interoceptivo, es decir, darnos cuenta a través del cuerpo de cómo estamos, porque de esa manera vamos a poder regularlo. Tú no podrías levantar un brazo si no eres consciente del brazo. De la misma forma, tú no puedes relajar el sistema nervioso si no te das cuenta de que tu sistema nervioso está alterado. Hay muchas cuestiones relacionadas con el estilo de vida que obviamente afectan a la energía del cuerpo. El sueño quizás es lo más, a corto plazo, lo más impactante. Duermes mal, el día siguiente tienes menos energía y es mucho más probable que desarrolles hábitos que no son buenos para ti. La alimentación no es tan a corto plazo, es más bien a largo plazo, pero ejerce una influencia también muy grande. Hay alimentos, por ejemplo, que son precursores de la dopamina. Todos los que tienen tirosina, por ejemplo. Y de esa manera uno podría aumentar su dopamina mediante la suplementación o mediante la alimentación
y generar, por lo tanto, más motivación para llevar a cabo, acciones basadas en objetivos. El ejercicio físico también, cuando se hace regularmente, aumenta la concentración de dopamina. Las duchas de agua fría, en un estudio bastante reciente, se vio como una hora, obviamente una hora es mucho, pero en una hora de un baño a 14 grados, que es bastante frío, las personas aumentaron un 500% su concentración de dopamina y un 300 y pico su concentración de noripinefrina. Y además la concentración de dopamina caía a lo largo del día, pero se conservaba mucho más alta que en un día normal. Imaginaros, cuando uno tiene una concentración de dopamina alta, normalmente tiene mucha más motivación. La dopamina es lo que nos hace advertir previamente las ganancias que vamos a tener cuando hagamos las cosas basadas en nuestros objetivos. Y al contrario, si pudiéramos hacer disminuir toda la dopamina que tienes en tu cerebro ahora, te sentirías el ser más miserable del mundo, en un pozo de depresión absoluta. Entonces, esa concentración de dopamina es importante y, por ejemplo, activarla mediante el ejercicio físico regular, pues es algo muy útil. Todo el mundo que practica ejercicio físico se da cuenta de cómo aumenta su estado de ánimo en general y en particular su motivación. La meditación también aumenta el grado o la concentración de dopamina. Mi hipótesis es, además, que cuando la meditación está dentro de un marco en el que no se dan comportamientos demasiado ascéticos, es decir, que de alguna forma uno va disfrutando del camino, la concentración de dopamina es mayor, a tal punto, como ya vimos en un vídeo anterior, de que poco a poco, a lo largo del tiempo, y esto es a largo plazo, la forma de meditar basada en la regulación atencional va cambiando a otra manera interna, en la que es el núcleo accumbens quien se activa y por lo tanto libera mucha dopamina en el cerebro y parece que concentrarse no requiere esfuerzo. Y la cronobiología es entender cómo los estados energéticos del cuerpo y los estados emocionales van cambiando a lo largo del día y por lo tanto uno puede ir mediante ese conocimiento poniendo tareas que requieran más esfuerzo al principio y tareas que requieran menos esfuerzo al final del día. Las relaciones sociales de calidad también aumentan la motivación en las personas. Al final, el estilo de vida genera un estado y si ese estado es óptimo, vas a poder tener más probabilidad de desarrollar hábitos positivos. Esto es muy importante porque a veces no se tiene en cuenta. Simplemente se dicen cosas como empieza por hábitos muy pequeños que se vayan acumulando y en un momento dado verás que todo ha cambiado, como yo he empezado el vídeo. Pero sin embargo, si el estado no es el adecuado, es muy probable que esa persona no pueda siquiera realizar esos pequeños cambios. Pero claro, ¿qué enseñamos en la práctica de meditación si no es regular el estado del cuerpo y de la mente? Regular, por ejemplo, el estado nervioso, simpático-parasimpático, cuando aprendemos técnicas de relajación. O la aceptación, por ejemplo, es un marco en el que uno aprende a relajar emocionalmente su sistema mediante el cultivo de la aceptación. Obviamente, mediante las prácticas de concentración en la respiración que estamos haciendo, también uno aprende a regular la atención. ¿Y por qué esto es importante? Porque la distracción es un gran peligro para la consecución de hábitos nuevos. Imagina que tú quieres comenzar a escribir. Estamos dominados por un mundo en el que las notificaciones alteran constantemente nuestro estado cerebral. Es decir, uno
tiene que hacer un esfuerzo bastante grande cuando comienza a escribir para mantenerse dignamente delante de la pantalla vacía y comenzar a escribir las primeras líneas que siempre resultan, digamos, un mierdón impresionante. Pero aparece una notificación y si uno no está entrenado en cultivar la atención, normalmente esa notificación va a ser un agujero para nuestra propia energía y a lo mejor se da la procrastinación, es decir, uno encuentra una mejor cosa que hacer en vez de estar ahí ansiosamente expuesto a la pantalla. También en la práctica de mindfulness y de meditación en general aprendemos a regular nuestras emociones. Esto es muy importante para los hábitos. ¿Por qué? Porque si uno a lo largo del día, uno ha pasado un mal día, por ejemplo, y está intentando desarticular un hábito que no está alineado con su intención vital, cuando tiene poca energía aparecen normalmente también emociones que son difíciles. Y lo más normal es que uno tire por aquellos mecanismos automáticos que le hacen tener un placer inmediato. Por ejemplo, una adicción al alcohol o una adicción a la información barata y muy dopaminérgica de las redes o lo que fuera. Pues bien, la regulación emocional me permite en algún punto parar en ese momento, respirar, hacer una práctica informal de mindfulness y entonces regular un poco el estado, es decir, conseguir un poquito más de energía corporal, calmar la emoción y va a ser mucho menos probable de que después generes esa conducta. Entonces, una de las claves de este dominio que llamamos state es regula el estado, no tanto la voluntad para realizar algo o para dejar de hacer algo, sino más bien el estado que tienes para hacer una cosa u otra. Otra cuestión súper importante de la práctica de meditación es lo que normalmente en inglés se denomina savoring, que es saboreo, y no sé si en castellano suena bien o mal. Básicamente es disfrutar de las cosas pequeñas. A disfrutar de las cosas pequeñas se aprende también. Y es entrenar una sensibilidad que sea capaz de apreciar, por ejemplo, se habla mucho del fregar los platos por el libro de Thich Nhat Hanh, ¿no? Pues bien, sería disfrutar del tacto del agua, disfrutar en fin, de todo ese proceso, estando concentrado en ello, porque ese disfrute va a hacer mucho más probable que realices esa acción, si es lo que quieres hacer. A veces no realizamos algo simplemente porque la forma que tenemos de hacer las cosas es tan forzada, tan superficial, que no disfrutamos de aquello que hacemos. Pongo un ejemplo. Uno intenta hacer ejercicio. Entonces, tiene una representación de lo que es el ejercicio, de a lo mejor comenzar a correr como si no hubiera un mañana. Entonces, comienza a hacerlo. Y ese día muerde el polvo. O sea, es horrible. Termina fatal. Y el siguiente día va a ser muy poco probable que lo haga. ¿Por qué? Porque ha habido tan poco placer en esa acción que no hay un refuerzo. Es decir, estás en contra de tu propio sistema nervioso haciendo las cosas así. Porque finalmente el sistema nervioso va a aprender algo si de alguna forma tiene un refuerzo inmediato, es decir, basado, por ejemplo, en el placer. Si uno empieza no a correr, sino a caminar rápido, y además lo hace en un contexto en el que disfrute y además en un tiempo que le sea verdaderamente sostenible en el tiempo, va a ser mucho más probable que realice eso. Con la práctica de la meditación pasa exactamente lo mismo. Yo no soy partidario de decir a todo el mundo que medite 1 hora al día, porque eso para algunas personas es un infierno. Y es verdad que puede ser útil para cierto tipo de personas, como una exposición masiva. Pero creo que no es una norma a generalizar, sino más bien encontrar la manera en la que la persona pueda también disfrutar un poco del proceso. Es verdad que va a haber partes que son duras y que parte del asunto de la práctica de meditación es abrirse a esa dureza, pero
que sea algo sostenible en el tiempo y también enseñando a las personas a saborear esos momentos. O sea, tenemos una suerte muy grande de poder tener un momento para nosotros, para parar, para observar, para respirar, para notar nuestro cuerpo, para intentar en ese contacto también saber cómo estamos. Esos tips tienen que ver con el savoring y es la capacidad de profundizar en las cosas que hacemos aunque sean pequeñas. Y luego aquí también hay otro gran dominio que es afrontar la fricción límbica. Y esto pasa por estudiar a fondo la evitación. La evitación como reacción corporal, la evitación como reacción emocional hacia algo. Nosotros lo vamos a estudiar profundamente con el agua fría. Porque es un territorio muy interesante, neutro, donde poder investigar. Cuando uno comienza a relacionarse con el agua fría, normalmente hay una reacción, una fricción límbica. Dos cosas que ya nombré antes, la ansiedad y la pereza, ¿no? Son dos grandes estados que vienen con la fricción límbica. Y de lo que se trata, más bien en este gran dominio del Estado, es poder abrir o procesar, digamos, toda esa información de una forma menos reactiva. Es decir, abrirse a las sensaciones de intensidad. Y eso es un poco a poco, es un proceso. Y yo estoy seguro que si uno entrena, por ejemplo, con el agua fría o mediante las prácticas de meditación, alargando un poquito más la práctica de meditación para poder abrirse a las sensaciones incómodas, o cuando uno hace un ejercicio físico, obviamente, tal y como he dicho antes, que sea agradable, pero también poder abrirse a las sensaciones de intensidad, poco a poco va generando esa capacidad para poder abordar la fricción límbica. Y si uno puede abordar la fricción límbica, tiene una gran herramienta para poder utilizar en la consecución de los hábitos positivos o desarticular los hábitos negativos. Insisto, afrontar la fricción límbica es abrirse, es aceptación, abrirse a la experiencia de ansiedad y de pereza que conlleva, digamos, la exposición a un nuevo territorio. Pasamos al siguiente gran dominio o categoría que es skill. Aquí hay mucha más bibliografía. Básicamente son todos aquellos consejos o herramientas que tienen que ver con el proceso del entrenamiento. El proceso del entrenamiento mismo. Es decir, qué trucos se puede aplicar para que el proceso del entrenamiento sea una cadena consecutiva de acciones que vaya dando lugar a un progreso, digamos, en el tiempo. Por un lado, es las leyes del entrenamiento dados por esta gran aportación. Hay varios libros que ahora son trending, como Tiny Habits y Atomic Habits, que se puede resumir, aunque hablan de otras cosas, obviamente, en que los pequeños pasos dan lugar a grandes cambios y que es mejor el hecho de abordar pequeñas cositas poco a poco que una gran cosa, digamos, de una manera masiva. Y hay un concepto que lo he puesto en inglés porque os va a ser más fácil si alguien quiere profundizar sobre el tema, buscarlo en internet, que se llama Reward Prediction Error y significa algo así como que la recompensa esperada cuando uno va a iniciar una acción menos la recompensa que realmente tiene es lo que nosotros llamamos Reward Prediction Error y es muy importante en la predicción de un hábito. Me explico. Si uno tiene en mente hacer algo, por ejemplo, comenzar a hacer deporte, y el hecho de hacer deporte un día conlleva un premio que supera sus expectativas, lo que nos dice la teoría es que esa persona va a tener una mayor probabilidad de realizar ese hábito en el futuro. Y al contrario,
Si una persona que comienza un nuevo hábito, lo que consigue por hacer ese nuevo hábito es menor de lo que había esperado, entonces normalmente va a haber una inhibición de ese nuevo hábito. Entonces esto es muy importante porque nos permite ajustar, por ejemplo, expectativas. Qué importante es no dar demasiadas expectativas cuando alguien comienza algo. Yo leo libros de meditación que básicamente te dicen que si haces eso que ellos dicen te vas a iluminar. O sea, eso es muy peligroso. Uno, porque no es cierto. Dos, porque si verdaderamente una persona es la primera vez que oye hablar de la meditación y comienza a meditar, muy probablemente no tendrá digamos, lo que espera, porque se lo dice el libro, y va a dejar de meditar, obviamente. Hablo otra vez aquí del savoring, lo importante que es el savoring para que aquello que vamos haciendo por sí mismo ya compense. Es decir, que si hacemos las cosas con esa sutileza o con esa sensibilidad capaz de captar el placer de hacer más allá de el resultado de aquello que hago, va a haber mucha más probabilidad de que lleve a cabo un hábito. También hablo aquí de unir comportamientos, es decir, si para ti es muy placentero tomarte un café por la mañana y a lo mejor quieres comenzar a practicar meditación, pues que uno de los resultados de practicar meditación, digamos, sea el café de la mañana. Es decir, que antes de tomarte el café, practicas meditación. Una vez que te lo terminas, te tomas el café tranquilamente. Ese premio, aunque parezca un poco pavloviano, porque de hecho lo es, te facilita la consecución de ese nuevo hábito que quieres realizar. Pasa lo mismo con el gimnasio. Si después de una gran sesión cardiovascular pues te das una sauna, pues eso facilita que el próximo día vayas a hacer las cosas que quieres hacer en el gimnasio. Y también hay otra cosa interesante que es objetivo realista. Y esto se va aprendiendo por el camino. Normalmente cuando uno no tiene mucha idea de un contexto, sus objetivos son, como decía al principio, irreales. Pero a medida que vas caminando en ese contexto, vas dando cuenta de lo que es realista y lo que no es realista. Y es mejor siempre tener un objetivo que sea sostenible o realista en el tiempo, para ir a favor de nuestra propia fisiología, de nuestro propio sistema de recompensa. Una de las cosas también muy interesantes de lo que es el entrenamiento en sí, de una habilidad, por ejemplo, comenzar a escribir o meditar, es lo que podría ser la tolerancia al fracaso. Tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que el fracaso siempre es percibido porque la expectativa que tengo sobre lo que voy a hacer es diferente a la realidad. Hay una forma de abordar los grandes problemas que está basada realmente en el método científico, y es dar cuenta de que nuestras expectativas son siempre hipótesis. Hipótesis que nos van a permitir llevar una serie de acciones en la realidad y tras unos pasos dar cuenta si lo que hemos hecho se ajusta o no al mapa previo. Entonces, ten en cuenta que cuando comienzas un nuevo camino, lo que tú vas a advertir de lo que va a pasar y lo que pase van a ser dos cosas diferentes. Por lo tanto, si lo tomas en cuenta vas a tener más tolerancia al fracaso, dando cuenta de que todos los caminos nunca son rectos, es decir, siempre hay subidas y bajadas. La tolerancia al fracaso también pasa por dar cuenta de aquellas voces que de alguna forma nos castigan cuando algo no ha pasado como decía nuestra propia expectativa. Aquí las prácticas de autocompasión creo que son formidables y por eso tienen un efecto tan brutal. Yo nunca he sido gran admirador de las prácticas de autocompasión hasta que comencé a investigarlas y entonces me di cuenta, por resultados numéricos,
que verdaderamente en muchas personas tienen un efecto impresionante. Incluso en pacientes con dolor crónico, lo que vimos es que la compasión predecía mejor que cualquier cosa la calidad de sueño de esa persona. O sea, algo formidable. Pues bien, la autocompasión es la capacidad de generar compasión hacia uno mismo. Y la compasión son dos cosas. Una, entrar en contacto con el sufrimiento propio. Y dos, generar una motivación para aliviar ese sufrimiento. También tiene que ver con el amor, obviamente. Es decir, el ser amigo de uno mismo. El dar cuenta de que uno no sabe acerca de aquello que está haciendo y por lo tanto los errores son algo normal. Levantarse una vez que uno se ha caído creo que es mucho más posible si tiene uno esta capacidad de ser amigo de sí mismo. Lo veremos en prácticas posteriores. También hay que entender los sistemas dentro de la consecución de cualquier tipo de entrenamiento de habilidades. Y a esto me refiero a que cuando uno avanza en un nodo, normalmente eso tiene una influencia en muchos nodos a la vez. Por ejemplo, si uno comienza a preocuparse sobre cómo dormir mejor, lee algo, comienza a hacer ejercicios de meditación antes de dormirse que le vengan bien para dormir, deja de leer las noticias antes de dormir o lo que sea, el efecto de dormir bien va a tener un arrastre en todo lo demás. Normalmente cuando uno duerme bien tiene más energía para llevar a cabo hábitos que quiere desarrollar en su día a día. Cuando se consolidan estos hábitos, a su vez generan otros hábitos y es como una bola de nieve. Una bola de nieve que también funciona al contrario, es decir, el efecto de arrastre que puede tener pues alimentarse mal o no hacer ejercicio o no socializarse o lo que fuera, pues también es muy notable. Y por lo tanto, tener esta visión de sistema de que la salud al fin y al cabo y el bienestar, la felicidad, no es una sola cosa, sino es un conjunto de cosas que además están interrelacionadas, creo que es muy interesante para el entrenamiento. En contextos de entrenamiento deportivo de alto nivel, en deportistas profesionales, hacen cambios muy, muy sutiles en la vida de estos deportistas. Les enseñan a dormir bien, a descansar súper bien después de las competiciones o de entrenamientos muy intensos. A darse duchas de agua fría o baños de agua fría después de los entrenamientos porque eso permite una recuperación mayor del músculo. Es decir, pequeñas cosas que al final dan como resultado una mejora, aunque sea marginal, de las marcas de ese deportista. Nosotros obviamente no somos deportistas de alto nivel, por lo menos eso creo, pero lo quería decir un poco para tener en cuenta cómo opera los sistemas dentro del entrenamiento de habilidades. Quitar fricción significa que, dado que sabemos que hay en el entrenamiento de habilidades una resistencia o una fricción límbica, ¿cómo podemos hacer comportamentalmente para quitar fricción? Por ejemplo, si tú quieres comenzar a hacer yoga todos los días, a lo mejor es buena idea tener una esterilla siempre colocada al lado de tu cama o en aquel punto donde quieras hacer yoga. ¿Por qué? Porque quita fricción. La fricción de sacar la esterilla y ponerla enfrente. Y además porque cada vez que la ves genera, digamos, un recuerdo de lo que quieres realizar, ¿no? Por otro lado, también poner fricción te ayuda a impedir que se produzcan pues, hábitos que quieras evitar. Por ejemplo, si pones en blanco y negro los programas, el software, las aplicaciones relacionadas con redes sociales, te va a ser mucho menos probable que desarrolles el hábito de mirar redes sociales si eso es lo que quieres evitar. Ojo, yo estoy hablando aquí de supuestos. O también
Por ejemplo, si no quieres durante un tiempo leer noticias, pues a lo mejor quítate los links de las noticias de favoritos. Hay programas que además ponen una capa entre una página web que cada vez que la arrancas te pone un mensaje seguro que quieres ver no sé qué. Es decir, poner fricción te ayuda también a evitar comportamientos. Obviamente es un truquito, es decir, no es el todo, pero creo que es importante decirlo porque de esa manera podemos ir a favor de la neuro y evitar hábitos que no sean saludables. Y luego hay otra cosa también importante que sí que tiene que ver con mindfulness y es centrarse en el proceso micro, es decir, en los pequeños cambios sutiles que hay en la consecución de todo hábito. Esto es importante. Una persona multimillonaria que tenga una tendencia mensual a perder dinero, al final de un tiempo X, va a tener 0 en su cuenta. Y al contrario, una persona que no tenga mucho dinero, pero que su tendencia mensual sea acumular dinero, al cabo de un tiempo va a tener dinero. Cuando nosotros nos fijamos en las grandes expectativas que tenemos cuando comenzamos un hábito, por ejemplo, de la meditación, quiero ser feliz o quiero concentrarme más o quiero conectar conmigo mismo o quiero desarrollar una conciencia casi espiritual que me permita estar feliz con lo que tengo, o quiero conectar con la naturaleza, lo que sea. Esos grandes objetivos están bien, son necesarios, pero si uno se centra demasiado en ellos, puede ser que pierda la perspectiva micro. Y la perspectiva micro es que en el pasito que has dado hoy han pasado ciertas cosas pequeñas que son importantes de tener en cuenta. A lo mejor hoy has podido no reaccionar ante un comentario hiriente de alguien. O a lo mejor hoy has podido acostarte un poco antes sin la necesidad de hacer X cosas. Esos pequeños cambios son tendencias y te están hablando de un camino que estás llevando a cabo. Es importante tener esa percepción micro, más que basarte solamente en las grandes abstracciones, los grandes objetivos vitales. Bueno, hemos visto skill, vamos a por system. Aquí pongo the big picture, porque es una expresión inglesa también que muestra perfectamente lo que se quiere decir con sistema. Sistema es una clasificación que tiene que ver con los grandes valores que guían nuestros hábitos. Y the big picture es como el gran cuadro, la gran imagen. Es decir, nosotros en lo micro tenemos una perspectiva de tendencia, pero en lo macro tenemos una perspectiva más aspiracional. Y es importante también reflexionar sobre esto. ¿Por qué? Porque la motivación va y viene. La motivación tiene que ver con la cronobiología, con la energía de tu cuerpo, con el estado emocional, como ya hemos visto. Y puede ser que durante unos días tengas motivación y durante otros no tengas. Pero sin embargo hay algo que nos caracteriza a los seres humanos y es la capacidad, aunque sea limitada, de proyectarnos en un futuro grande, en un futuro amplio. Incluso un futuro que no solamente tiene que ver con nuestra propia vida, sino con la vida de los demás. Puede ser que uno desarrolle hábitos no solamente para sí mismo, sino para otros, para la sociedad en general. A lo mejor está haciendo un proyecto que le cuesta mucho esfuerzo, pero que tiene como resultado una mejora social en el futuro. Bueno, cualquier digamos, motivación o aspiración que forme parte de esa gran estructura tiene que ver con este apartado que es sistema. Y aquí hay muchas cosas que decir. Uno, la necesidad constante de reflexión. Cuando uno pierde la gran picture, normalmente pierde la capacidad de reflexionar porque hace lo que hace. Y es importante debido a que las acciones de todos los días generan
una fricción, es necesaria energía, es necesaria la organización, etcétera, etcétera. Si uno no tiene la aspiración, no tiene el sentido de por qué hace eso. Y si pierde el sentido de por qué hace eso, pierde una gran fuente de energía que trasciende la motivación puntual que tenemos en el día a día. Para eso se pueden utilizar muchas cosas. Yo utilizo la escritura. No utilizo programas, software para esto, porque ninguno me ha funcionado. Lo que me funciona es escribir. Es decir, páginas en las que voy escribiendo cosas acerca de lo que es importante para mí, de por qué hago lo que hago y cuáles son los siguientes pasos. Tiene que ser algo literalmente sencillo, y os pasaré algunos ejercicios muy concretos que os pueden servir o no, pero que a mí sí que me han servido. Pero lo esencial aquí es no perder de vista esa reflexión, esa capacidad que también tenían los antiguos estoicos o los místicos orientales de poder conectar con lo que verdaderamente es importante, y en base a eso hacer todo lo que se hace en lo micro, en el día a día, ¿no? Por eso, en la tradición budista es muy normal que uno, por ejemplo, rece antes de comer y que de alguna forma dedique esa comida a todos los seres sintientes, porque su gran objetivo es generar compasión. Y no quiero decir que tengamos que hacer esto, lo que quiero decir es cómo en la generación de hábitos al final siempre aparece este big picture, es decir, la gran imagen, el entrar en contacto con lo que uno verdaderamente quiere desarrollar en su vida. Y también hay una representación del progreso, es decir, que en la reflexión no solamente está los grandes núcleos que dan sentido a mi vida y a mis acciones, sino también el observar como con mirada de pájaro a un año vista, por ejemplo, cómo ha ido el año, para bajar a tierra las cosas que verdaderamente son importantes y agendarlas, o organizar o hacer lo posible. Por ejemplo, puede ser que para una persona tenga muy claro que quiere, o sea, que parte del asunto de su sentido vital es escribir y dar cuenta de sus propios pensamientos y compartirlos con otros, porque además cree que es una forma de cambiar la sociedad. Bien, pero a lo mejor pasa un año y otro y las urgencias de todos los días no le hace posible escribir. Bajar a tierra quiere decir agendar, quiere decir dando cuenta de que eso es importante para ti, mételo en la agenda, bloquea tu agenda. O sea, haz lo posible para que eso suceda. Y ahí entra en juego, digamos, la balanza de lo que uno tiene que hacer para sobrevivir en esta vida y lo que uno tiene que hacer para desarrollarse interiormente. Obviamente no hay una fórmula perfecta para esto, pero el tenerlo en cuenta es súper importante. Y también aquí pongo Design Thinking, que es algo así como un método basado en la pura empiria. Es decir, prueba que te funciona bien, déjalo en tu forma de hacer las cosas. Que no te funciona, cambia. O varía pequeñas cosas. Este Design Thinking, que se basa en prueba-error, prueba y acierto, es necesario en este pensar pragmáticamente también en el gran sistema que generas para llevar a cabo tus propios objetivos. Ha sido una explicación a alto nivel, una explicación resumida en base a 3 categorías que intentan aglutinar toda la cantidad de consejos, prácticas, trucos, meditaciones que pueda haber sobre este tema de los hábitos. Súper necesario que reflexiones sobre ello y que también participes, que te mojes, en el sentido de que puedas opinar, puedas también aportar tus propias experiencias en todo esto. Y también tus bloqueos, porque al final también se trata de eso, de compartir las debilidades.
A lo largo de Open Minds verás que te propongo hacer cuestiones prácticas o aplicar prácticas informales que tienen que ver con una u otra categoría. Es decir, que esto no se queda aquí, esto es una explicación a alto nivel que tiene como objetivo que veas una gran imagen del asunto, pero nos tenemos que poner manos a la obra.